no saben, no sé si saben quién es, pero es bien bueno. Y tiene un libro, tiene un podcast que habla como de 100 tips o 100 cosas que todo predicador debería de tener. Y uno de los tips que él da es que cuando uno hace un sermón, tiene que recordar que la forma en la que uno hace el sermón y la forma en la que uno predica la palabra le está enseñando a la congregación cómo es que hay que leer la Biblia, ¿verdad? Entonces uno viene aquí y lo que uno es exponer la Biblia para buscar el sentido original de la intención del autor que escribió guiado por el Espíritu Santo con el fin de que nosotros podamos entender cuál es el principio teológico. El autor original escribió lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, con el fin de dejarnos un principio teológico que aplica para el tiempo que sea. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando exponemos la palabra del Señor. Pero hoy yo quiero como que hagamos un sermón donde todos de alguna u otra forma vamos a ir participando y vamos a ir escudriñando la palabra para que vayamos teniendo también un modelo práctico de cómo es que tenemos que leer la palabra del Señor. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza a leer la palabra de Dios o a leer un pasaje es, debería uno, en la buena práctica, leerse todo el capítulo o leerse el libro, pero no lo vamos a hacer ahora porque si no, no terminamos nunca. Pero vamos a leer primero todo el texto. Hoy vamos a estar leyendo Marcos 1, 21 al 28, que es un pasaje que también está en Lucas 4, 31, 37. Recordemos que nosotros estamos en una serie que no sabemos cuánto tiempo nos va a dar, pero vamos a durar bastante y es la armonía de los evangelios. La armonía de los evangelios es que prácticamente se agarraron los 4 evangelios y de manera cronológica estamos hablando de los acontecimientos. Hoy vamos a estar en Marcos 1, 21, 28 y Lucas 4, 31, 37. Solo lo voy a estar leyendo y lo vamos a estar estudiando en Marcos 21 y 28, pero lo que está en Lucas es exactamente lo mismo. Y el nombre del sermón hoy se llama La autoridad de Jesús. La palabra del Señor dice así, y voy a estar leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Entraron en Capernaum, y ahí va a estar. Y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Hace una semana estuvimos leyendo exactamente la porción que está antes de Marcos 1, 21, 28. ¿Y por qué es importante tener claro lo que estuvimos viendo la semana pasada? Por lo siguiente, porque cuando nosotros empezamos a estudiar versículo por versículo, si quiere proyectamos ahí, dejamos el 21 y lo dejamos proyectado conforme vamos avanzando. Lo primero que nos dice que es el versículo, ¿qué dice el versículo? Lo primero que dice que es: entraron en Capernaum. Entonces, si uno está leyendo, ¿qué es lo primero que tiene que preguntarse? ¿Entraron? ¿Quiénes entraron? ¿Quiénes creen ustedes que entraron de acuerdo a lo que vimos la semana pasada? Los discípulos. ¿Cuántos discípulos estaban con Jesús en ese momento? 4. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerda alguien quiénes eran? ¿Quién? Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, que fue lo que vimos la semana anterior cuando Jesús llega al mar de Galilea y los llama de manera soberana. Y los llama para que hacerlos ¿qué? Pescadores de hombres.
Entonces, el texto comienza, y ya eso es importante porque ya nos vamos a dar cuenta que Jesús está comenzando el ministerio y que ya para comenzar a caminar con sus discípulos ya habían 4. Cuando dice que entraron, lo está hablando de los 4 discípulos, y en el original griego, cuando uno llega y estudia la palabra entraron, hace referencia a intencionalidad, o sea, dentro del cronograma de Jesús en ese momento había una intencionalidad divina de entrar al lugar donde ellos entraron a hacer lo que él tenía que hacer. Después de que nos dice que entraron, nos dice en Capernaum, ¿ok? Entraron en Capernaum. Entonces es importante porque Capernaum es un lugar, y para nosotros entender qué es lo que está pasando, tenemos que saber dónde está pasando, y es Capernaum. La vez pasada estuvimos viendo un poquito de esta ciudad de Galilea de Capernaum. ¿Qué era Capernaum? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué era Capernaum y dónde quedaba? ¿Perdón? Una ciudad portuaria, exacto, próspera, pesquera, que quedaba a la orilla noroccidental del mar de Galilea. Y era donde Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tenían su base pesquera, y donde Jesús, como vimos en el pasaje anterior, fue voluntariamente y con la intención de llamarlos a ellos como parte de su equipo de discípulos. Pero también es importante porque es el centro de operaciones de Jesús durante su ministerio en Galilea. La primera parte del ministerio de Jesús es en Capernaum como base alrededor del mar de Galilea. Y vemos que lo que dice después es que enseguida nos habla de una acción inmediata. Pero cuando uno va y profundiza en la palabra enseguida, habla de urgencia. Y esta urgencia nos muestra que el ritmo de Jesús era aquí, Jesús iba y no perdía tiempo. Él tiene una agenda divina que iba cumpliendo. Vea que los llamó, y después de que los llamó, fue a Capernaum y nos dice que en el día de reposo. Entonces ya esto nos ubica a nosotros en el contexto de lo que está sucediendo en este pasaje. Y el versículo 21 lo que nos hace es meternos de lleno para entender que el personaje principal es Jesús, que venía con Pedro, Andrés y Jacobo, que estaban en la ciudad de Capernaum en el día de reposo. ¿Por qué es importante el día de reposo? ¿Por qué creen ustedes que Jesús o Marcos es tan puntual en hablar del día de reposo? Porque el día de reposo nos ubica al sábado, según el calendario judío, que es el 7º día de la semana. Y era el día donde originalmente se hizo para descansar y para recordar que Dios creó el todo en 6 días, pero el 7º día descansó. Y en los tiempos de Jesús, los judíos lo que hacían era, o los que se habían convertido al judaísmo, era que se reunían en las sinagogas el sábado, que era el día de descanso, para proclamar y estudiar las Escrituras. Entonces eso nos ubica en el tiempo. Hay 4 discípulos, está Jesús, están en Capernaum, que es una ciudad portuaria, el centro de base del ministerio de Jesús, en Galilea, en el día de reposo. Un día que para los judíos era extremadamente importante, y de hecho hasta la fecha, el Shabbat y todo eso para ellos es demasiado importante. Y nace precisamente de que el Señor hizo todo en 6 días y al 7º día descansó, y los judíos tomaron eso para ser el día donde iban a las sinagogas y se congregaban. Eso es. Después nos dice que Jesús, y entonces es importante hacer una pausa porque a veces nosotros leemos la Biblia y es Jesús, y ya vamos por un hecho que entendemos quién es Jesús. Pero cuando nosotros volvemos a estudiar quién es Jesús, es donde es como que suave, es Jesús. A veces pasamos demasiado rápido y tenemos una creencia nosotros por la formación que tenemos, donde si usted ve el Jesús que a nosotros nos han presentado es el niñito de Dios que es chiquitito, usted ve a María grandísima y abrazando a Jesús que está chiquitito, y por lo general o crucificado, muerto, pero eso es como la noción con la que uno va creciendo en esta cultura. Pero el Jesús que nos presenta Marcos, el Jesús que nos presenta Mateo, Lucas, Juan y toda la Biblia no es nada más y nada menos que Dios mismo. Jesús es Dios y Él mismo proclamó ser Dios.
Y eso es parte de lo que nos diferencia a todas las demás de lo que creemos. Primero usted tiene que entender que Jesús es Dios, y cuando usted lee aquí Jesús, no es cualquier profeta, no es un iluminado, no es un erudito, es Dios mismo, plenamente hombre y plenamente Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Trinidad implica que Dios es tres personas, que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios y que hay un solo Dios. ¿Cómo se mastica eso? Yo no tengo idea, ese es el gran misterio de la Trinidad. Y si usted se pone a pensar en eso, yo creo que uno le da algo. Pero eso es un principio básico. Dios es un solo Dios en tres personas, donde cada persona es plenamente Dios, pero donde hay un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús aquí es la segunda persona de la Trinidad, que es la encarnación de Dios, plenamente hombre, plenamente Dios, que vino con el propósito de cumplir el plan de redención que Dios diseñó y que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón del hombre. Colosenses 1, del 15 al 20, yo creo que esta es una de las definiciones más fuertes que nos da la Biblia de Jesús y la da el apóstol Pablo. Y vean lo que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es la causa y es el efecto de todo lo que se creó, tanto en los cielos como en la tierra, lo visible, lo invisible, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Vean lo que dice: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y ojo lo que dice: y Él es antes de todas las cosas cabeza, y en Él todas las cosas permanecen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Dice el 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Vean qué descripción. Es el alfa, el omega, el principio, el fin, el creador, el que hace que todas las cosas se sustenten. Es la causa y es el efecto de por qué todo existe. Es el Hijo de Dios, plenamente hombre, pero también es Dios. Es el Verbo, es todo. Es la razón de nuestra existencia, es la razón de lo que creemos, es el centro del universo, es todo. Entonces, esos 4 pescadores, en un día de reposo, donde se acostumbraba a adorar a Dios y congregarse en las sinagogas en el tiempo de los judíos, entró nada más y nada menos que Jesús. Jesús caminando casualmente, el Dios hecho hombre, casualmente llegó y pasó por una puerta, no como esta, tan pesada y tan corrediza, porque en ese tiempo no era así, pero pasó por una puerta y dice que entró en la sinagoga. Si usted no entiende bien qué es una sinagoga, no va a entender bien qué es lo que está pasando ahí, cuál es la importancia. La palabra sinagoga básicamente es reunión o asamblea. Y surgen luego de la destrucción del templo de Salomón por parte del imperio babilónico. Antes había un templo y era el centro de adoración. Cuando en el cautiverio babilónico Nabucodonosor II destruyó el templo que había creado Salomón, los judíos en el exilio empezaron a congregarse en asambleas pequeñas que eran las sinagogas. Y la sinagoga llegó a ser el centro de la vida comunitaria, religiosa, de adoración local, de enseñanza y de gobierno de las principales ciudades. Eso era una sinagoga. Era un lugar donde las personas llegaban
y donde estaban personas capacitadas para leer las Escrituras y para enseñar las Escrituras. Había lectura pública y había enseñanza. Era el lugar donde los judíos se acostumbraban a reunir, a agarrar las Escrituras de la Torá, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y en el día de reposo se sentaban y empezaban a leer y a explicar. Eso es lo que hacían. Surgieron porque el templo desapareció, lo destruyeron, y ellos, con su intención de seguir su religión judía, lo que hicieron fueron empezar a reunirse en sinagogas. Y una sinagoga se formaba donde hubiera por lo menos 10 hombres judíos. Y ahí ya podía empezar y se podía plantar una sinagoga. Jesús entró en una sinagoga en Capernaum. Y vean qué interesante, porque ¿qué nos dice? ¿Que entró para qué? Para enseñar. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Entonces es Dios mismo el que estaba en la sinagoga y que iba a comenzar a enseñar. O sea, es un momento fuerte. Es Jesús mismo entrando a la sinagoga a enseñar de Él, enseñar la palabra. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es Dios. Jesús comienza a enseñar porque una de las principales funciones de la sinagoga era la lectura pública y la explicación de las Escrituras. Por eso es que dice que apenas Él entra, va y enseña. En las sinagogas, el que le tocaba predicar o el que enseñaba era el escriba. Era por lo general la persona que tenía la función de enseñar, pero había una política que se llamaba libertad de sinagoga. Y libertad de sinagoga era que cualquier persona que estuviera apto en una congregación podía hacer lectura y explicación de las Escrituras. Y esa libertad de sinagoga se extendía a los rabinos que visitaban. Entonces, ya aquí lo que nos da a entender es que la gente sabía que por lo menos Jesús era un rabino y que podía enseñar. Porque si no lo hubieran conocido y si no hubieran sabido quién es y si no sabían qué conocía, no lo hubieran enseñado, porque no le van a dar foro a alguien que nada que ver, ¿verdad? Como hoy, que se le da foro a un montón de gente y está siendo loco con lo que enseña. En ese momento eran súper celosos. Y la enseñanza estaba a cargo de los escribas o de alguien erudito o de algún rabino o de alguien invitado, que ellos podían dar fe que tenía conocimiento de lo que iba a leer y de lo que iba a explicar. Eso es lo que está pasando en este momento. Eso es puro contexto. Pero lo interesante es que algo pasa y nos lo dice el texto. Una vez que Jesús comienza a enseñar, ¿qué nos dice Marcos? ¿Qué dice? Se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué fuerte lo que está diciendo ahí. Y ahí empezamos a ver el principio teológico del texto, que es la autoridad de Jesús. Y eso es lo que hoy tenemos que grabarnos. Jesús es Dios y Jesús es autoridad. Y lo que Jesús dice se tiene que hacer y se tiene que obedecer y se tiene que cumplir, aunque nos cueste. Dice que se admiraban de sus enseñanzas. La enseñanza fue y sigue siendo el corazón del ministerio de Jesús. Sigue siendo la forma en la que Jesús quiere que nosotros conozcamos de Él, por medio de las Escrituras, por medio de la enseñanza. Un discipulado lleva enseñanza, la predicación lleva enseñanza. Todas las formas en las que nosotros conocemos a Dios es por medio de la enseñanza. Pero esa enseñanza de Jesús viene acompañada de un efecto que es admiración. Y admirar en el original griego habla de estar profundamente afectado en el alma con temor y asombro. O sea, Jesús llegó, agarró las Escrituras, comenzó a enseñar de las Escrituras y la gente simple y sencillamente fue invadida por un temor santo y un asombro. Y se dieron cuenta que en ese hombre había algo diferente al resto de los escribas que sábado tras sábado llegaban a enseñar.
Y la admiración, si vamos siguiendo la misma palabra nos dice por qué era. Por eso es que no hay que inventar el agua tibia. La misma Biblia nos va enseñando y nos va dando las respuestas de lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Entonces por eso no hay que venir a decir, bueno, es que se admiraban porque Jesús se veía bien. O se admiraban, no, aquí lo que nos está diciendo es que se admiraban porque Él tenía autoridad. Y no como los que normalmente se levantaban a enseñar. Autoridad habla de gobierno, habla de dominio, habla de jurisdicción, habla de poder y habla de privilegio. O sea, la forma en la que enseñaba Jesús era totalmente convincente. Era algo que realmente estaba produciendo un asombro en las personas. ¿Y por qué creen ustedes que había tanta autoridad en Jesús? ¿Por qué creen ustedes que la gente se asombraba? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era Dios. Eso es lo primero. ¿Qué más? Y si era Dios, ¿qué implicaba? Que tenía ¿qué? Tenía autoridad, tenía conocimiento. Él sabía. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando usted se pone a hablar, digamos, yo me siento a hablar con alguien de fútbol y si uno se da rápido, si la persona ve o no ve o es de fútbol, uno no se da cuenta. Si me está ahí cuenteando. Primero porque me dices que yo soy manudo, entonces ya uno sabe que no sabe nada de fútbol. No. Uno se da cuenta cuando una persona sabe y conoce de lo que está hablando. Y uno también se da cuenta cuando alguien llega y se sienta y está fanfarroneando o está bateando o tiene un conocimiento light. Los profesores son expertos en eso. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y llegaba uno a exponer un tema y no sabía nada. ¡Plácata! Tome, papi, ¿dónde sacó eso? ¿Dónde lo copió? Y uno ahí, no. Y ahora imagínese con inteligencia artificial y todo. Pero cuando usted se sienta con alguien que sabe usted, hey, Jesús sabía lo que estaba hablando. La forma en la que Él estaba enseñando era diferente. Él estaba hablando de Él mismo. Todas las escrituras apuntan a Él. Él sabía, Él es Dios. Él es el conocimiento perfecto. Él es la palabra. Pero no solo era la palabra, sino que al ser la palabra y conocerla tenía convicción. Entonces, Él es Dios. Él tiene autoridad porque es Dios, Él tiene autoridad porque tiene conocimiento y Él tiene autoridad porque tiene convicción. Porque también cuando usted se sienta a hablar con alguien, puede saber mucho. Pero cuando usted ve si esa persona tiene convicción de lo que está hablando, no. También uno se da cuenta. Entonces esto es Dios que es Dios con convicción y con conocimiento. Entonces todas las personas se asombraron. Es como suave, ese tiene algo diferente. ¿A quiénes? A los escribas. Y entonces para entender quiénes eran los escribas eran los principales maestros de la sociedad judía del primer siglo. Eran las personas que tenían acceso a las escrituras y por ende la responsabilidad de explicarlas y de leerlas públicamente. Pero llegaron a ser tan venerados por su rol en la sociedad que los empezaron a llamar rabinos, que significa persona honrada o honrado. Y ellos, obviamente, en su humanidad, que ese es el problema cuando llega el conocimiento, cuando se sabe mucho, en vez de explicarlas fielmente el significado sencillo de las escrituras, se empezaban a deleitar en reflexiones complejas, alegorías fantasiosas, ideas poco claras. El confunde reinarás. Yo sé mucho y me siento aquí y empiezo a hacer ahí porque lo que me interesa es que sepan, yo sí sacando pechito, que yo sé un montón. Eso es prácticamente lo que ellos hacían. Entonces, hay una diferencia muy marcada que nos presenta Marcos con respecto a la enseñanza de Jesús y la de los escribas. En fuente de autoridad, los escribas, su autoridad era lo que citaban los rabinos, la tradición,
las opiniones humanas. En cambio, la de Jesús era una autoridad intrínseca, porque hablaba directamente de parte de Dios. Los rabinos hablaban, los escribas hablaban de lo que los escribas hablaban, de la forma en la que ellos los interpretaban y lo que ellos querían comunicar. Porque ese es el problema cuando no se expone la palabra fielmente. Usted llega y puede agarrar la Biblia y puede agarrar el mensaje para obtener lo que usted quiera. Pero lo que nosotros tenemos que agarrar es el mensaje para exponer la intención del autor y que haya un principio teológico que después va a marcar nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los escribas tenían tanto conocimiento que hacían un enredo, que confundían a la gente. El contenido del mensaje era tradicional, era repetitivo. Obviamente, ya cuando uno se da cuenta que eran religiosos, se da cuenta que venía cargado de reglas humanas, que era complejo, que era académico, era frío, era técnico y obviamente no tenían convicción. Sabían mucho, pero no tenían convicción porque eran unos fariseos, eran unos hipócritas los escribas. Ese sistema religioso estaba corrupto por la ley, estaba corrupto por las obras humanas y estaba corrupto por la costumbre. Pero la gente de esa sinagoga empezó a ver un mensaje que era con convicción, que era directo, que era verdadero, que era claro, que era puro, que estaba saturado de revelación divina, que era directo, que era seguro, que era penetrante. Entonces el impacto de la iglesia, o de la sinagoga, perdón, con los escribas era poco impacto, ya estaban acostumbrados, pero con Jesús había asombro. Y nos damos cuenta que el resultado espiritual era que lo que los escribas hacían no iba permeando el corazón de esa sinagoga como cuando llegó Jesús y generó un impacto. Está fuerte. Y la autoridad con la que Jesús enseñaba, el conocimiento con la que Jesús enseñaba, la convicción con la que Jesús enseñaba, generó algo que no solo fue asombro. ¿Y qué fue? Versículo 23. Que dice que en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Eso es fuertísimo. Y eso es lo que dice Pablo, que en los últimos días, cuando se habla de sana doctrina, la gente se va a retorcer de los demonios que tienen adentro porque no van a soportarla y van a buscar lugares donde ellos puedan oír lo que quieren oír. Porque eso es lo que dice también Timoteo cuando Pablo escribe la carta. Y vean lo que dice es en ese momento. Entonces, ¿cuál momento? ¿Cuál momento? ¿Cuál momento? Cuando estaba enseñando, con autoridad. Cuando estaba enseñando la verdad y cuando estaba enseñando la sana doctrina. Pero vean qué interesante lo que dice Marcos, porque si ustedes se ponen a ver, dice, en la sinagoga ¿de quiénes? De ellos. ¿Por qué creen ustedes que Marcos se está escribiendo y ve que Jesús está ahí, que está predicando la verdad, que está predicando con autoridad, que no le está predicando como lo hacen los escribas? ¿Por qué cree que en el punto en el que él llega y dice que en ese momento estaba en la sinagoga de ellos, por qué creen ustedes que hace esa diferenciación? Porque está marcando una diferencia. Él está precisamente marcando una diferencia entre Jesús y el sistema religioso judío. Judío. También indicaba que la sinagoga estaba bajo control humano, dominada por escribas y fariseos, no por la autoridad de Dios. Y eso y también señala que ese sistema religioso estaba corrompido por tradición, no por verdad. Entonces, él sabe que esa sinagoga, la que está ahí, si bien es cierto, buscaba adorar a Dios, no era el Dios verdadero, no era Jehová, no era Jesús. Y dice que un hombre con un espíritu inmundo. Espíritu habla de que era un ser espiritual, habla de una entidad que no es física. E inmundo es que es impuro, que es sucio, que es contaminado y que es moralmente corrupto, opuesto a lo santo. Un hombre llegó poseído, un hombre llegó
endemoniado. Un hombre llegó chamuqueado. Y dice que ese hombre empezó a gritar. Y es fuerte porque la admiración, pónganse a pensar, la admiración de las personas ante Jesús de un pronto se fue apagada por un hombre que estaba con un demonio y que no soportó ese demonio que estaba dentro de esa persona, escuchar lo que estaba escuchando y estar de frente de quien estaba de frente. El espíritu inmundo lo oyó la voz de Cristo y la verdad no pudo más. Y el hecho de que gritara manifiesta evidencia audible de que los demonios tiemblan ante el poder de la palabra de Dios. Lo que estaba oculto llegó a ser expuesto, y eso es lo que hace la Biblia, y por eso necesitamos estar expuestos a la Biblia, para que toda la oscuridad que hay en nosotros salga a la luz y podamos entregársela y podamos trabajarla. Los demonios son, bueno, eso lo vamos a ver después. Y después dice el versículo 24, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Tú ven qué interesante, porque en el versículo 24 la pregunta la hace en plural. Pero después él responde, yo sé quién tú eres, en singular. Entonces, el plural nos muestra que él estaba hablando en representación de los demonios, pero el singular nos muestra que esta persona lo que tenía era un demonio. Hay otros, como el gadareno, que tenían una legión. Este probablemente tenía solo un demonio. Y dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Y eso es interesante porque vean que primero llama a Jesús de Nazaret y después le llama el Santo de Dios. El hecho de que él dijera Jesús de Nazaret es porque hay una combinación, obviamente, él tiene temor, pero él también está como tratando en su impotencia, como de ver si logra pegar ahí un gancho al hígado o un jab de izquierda o una recta a Jesús, porque al llamarlo Jesús de Nazaret, lo que está tratando es como un tono de desprecio, porque Jesús Nazaret era un pueblo desconocido, sin importancia, tenido en baja autoestima por los israelitas. Entonces aquí lo que se está más o menos es refiriendo a Jesús como el Jesús hombre. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? De ese pueblucho, de ese pueblo insignificante. Pero después dice, cuando ya declara y entiende que la cosa está seria, dice, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Aquí, a pesar de lo anterior, sabía exactamente la identidad de Jesús, que Jesús es Dios. ¿Y por qué creen ustedes que los demonios saben exactamente quién es Jesús? ¿Y por qué le dice el Santo de Dios? Porque los demonios no nacieron así de... Los demonios en algún momento de la eternidad fueron ángeles que adoraban a Dios, que estaban al frente del trono de Dios, pero que se rebelaron. Entonces, y Dios, junto con Satanás, con Lucifer, los expulsó del cielo. A un montón de ángeles. Son esos mismos demonios que tienen y van y poseen a los incrédulos o a esas personas que no están selladas con el Espíritu Santo. Entonces, esta declaración muestra que ellos sabían que Jesús de Nazaret era el Santo de Dios. Y estaban enfermos, pero no podían hacer nada porque toda rodilla y toda lengua se postrará y en algún momento confesará que Jesús es Dios, punto. Escrito está. Esos son los demonios, esos son los espíritus inmundos y esa es la manifestación que él estaba teniendo, el hombre. Y les dice, has venido a destruirnos, has venido a destruirnos. Y leo este comentario bíblico que dice, esta pregunta en su formulación expresa terror, no es curiosidad. Ellos saben que Jesús tiene el poder de juzgarlos, expulsarlos.
y en el tiempo final condenarlos definitivamente. Por eso reaccionaron con miedo. La presencia de Jesús revela su derrota segura y expone que su tiempo de actuar libremente está llegando a su fin. Ellos se asustaron porque ellos saben que va a llegar el momento donde, chao, expulsados, lago de fuego por la eternidad. Y eso es lo que dice 1 Juan 3:8, dice que practica el pecado del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero es lo que dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, destruir las obras del diablo. Ellos sabían, ese espíritu que se manifestó, por eso le preguntan, ¿has venido a destruirnos? Pero no era el tiempo. No era el tiempo escatológico, no era el tiempo del juicio final, no era el tiempo de Apocalipsis 20:10 que habla de qué va a pasar con Satanás y con los demonios. No había llegado ese tiempo. Lo que estaba pasando era ese choque espiritual de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a un mundo quebrantado, a vivir la vida perfecta que ningún ser humano pudo vivir, con el fin de presentarse como ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él no se muere y tenga vida eterna. Y por eso es que resucita el tercer día venciendo la muerte. Después está 40 días enseñándole a sus discípulos, sube al cielo, está sentado a la derecha del Padre, está intercediendo por su iglesia y está esperando el momento indicado para venir por nosotros a rescatarnos. Eso es lo que está pasando y esa es la historia, ese es el Evangelio. Y ese demonio sabe. Pero Jesús, ¿qué hace? Lo reprende y le dice, cállate y sal de él. Jesús no lo destruye porque no era el cumplimiento escatológico como lo vimos ahora. Pero Jesús le dio el estate quieto. Jesús no se inmuta ante la manifestación del demonio, no hubo negociación, no hubo diálogo. Usted ahora ve ahí en internet, dime cómo te llamas, así, y empiezan ahí a hablar con el demonio supuestamente. No, vean a Jesús en 2 toques, es como, sal y cállate. Y cuando le dice tú quién eres, es porque hay otro propósito en la enseñanza de Jesús. Jesús no estaba negociando. ¿Cuáles son los mandatos? Cállate y sal de él. Son imperativos, es cállese y salga. Y obviamente, si Jesús dice algo, eso sucede. ¿Y qué dice el versículo 26? Entonces, el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Las últimas rabietas, ya totalmente impotente, le produjo al hombre una convulsión y un grito desesperado. Porque el que había hablado era aquel que tiene autoridad, como veíamos ahora en Colosenses, sobre todas las cosas. Porque Jesús es y tiene autoridad sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todas las cosas. Él reina sobre todas las cosas. Él es dueño de todas las cosas. Él es el soberano. Y claro, el demonio es como cuando lo regañaba a uno, el papá de uno o la mamá de uno, y uno no le queda nada más que y se va uno haciendo rabietas ahí, desesperado, porque ya uno no puede hacer nada, pero a un nivel donde le causó una convulsión. ¿Cuál es un error que uno puede llegar a decir? Bueno, es que este hombre se le metió el demonio por esto. La Biblia no dice. Marcos no lo pone, Lucas no lo pone, es irreverente, ¿cómo se llama? Irrelevante. Y sería irreverente, sería uno empezar a decir y asumir cosas que no son. Por eso nosotros predicamos y enseñamos sobre lo que está en el texto. Los demás supuestos, usted los puede hacer en su mente y usted es libre, pero si la Biblia no dice, no hay que asumir nada. Lo único que uno sabe es que si ese hombre se le metió en demonios porque no estaba sellado por el Espíritu Santo, no era una persona creyente y de fijo su vida no era como que muy buena. Eso sí lo puede deducir uno implícitamente. Pero entonces vean que dice que salió y que gritó y que salió de él.
Y tú ves lo que dice el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa es la segunda reacción de asombro. Primero se asombraron, ¿por qué? Por la enseñanza. Y ahora se asombraron, ¿por qué? Porque se manifestó un espíritu inmundo y Jesús dijo, sal y cállate, y el espíritu inmundo salió y lo obedeció. Una vez más hay una reacción colectiva del poder y la autoridad de Jesús. Y dice que de tal manera que discutían entre sí, o sea, empezó a ver lo que es el famoso cuchicheo. Todos empezaron, me imagino que es vio. O sea, fue una reacción de, hablaban entre sí, asombrados. Nunca habían visto esa autoridad. Nunca habían estado ante alguien que le habla a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Pero hay algo que tenemos que recordar y es que las señales, los milagros, los prodigios, las liberaciones, todo era el sello divino de Dios que confirmaba la autoridad de Jesús y de sus enseñanzas y demostraba públicamente que Él era quien Él decía que era. Pero lo importante no era quedarse en lo que uno veía, o en ese poder, o en ese milagro, o en esa señal, o ese prodigio, sino en el contenido del mensaje, porque el contenido del mensaje es lo que transforma el corazón. Todos estos acontecimientos sobrenaturales que vamos a ir viendo en la vida de Jesús, milagros, señales, prodigios, son manifestaciones mesiánicas que Dios hacía en completa sincronía con su Padre para que las personas vieran que Él era sobrenatural. Y nos lleva al versículo 28, que dice, enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Enseguida, habla de inmediatez, habla de, este fue el resultado de, o sea, ya la gente salió, asombro por la enseñanza, asombro porque enseña con quien tiene autoridad, y además salió un endemoniado, asombro porque le dijo, sal y cállate, el demonio obedeció y salió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gente? ¡Bum! Fue a contar. Salió así, eso es la onda expansiva. El epicentro fue la sinagoga de Capernaum, y eso se esparció por todo lado. ¿Qué fue lo que se empezó a extender por todas partes? Su fama. Y fama hace referencia a lo que se oye, se rumorea, se reporta, habla de testimonio. La gente hablaba de lo que había visto. La gente no se pudo quedar callada. Fue y empezó a contar. Fue y empezó a hablar. Hey, ahí pasó algo. Ahí alguien habló con autoridad. Ahí alguien enseñaba como que no eran como los escribas. Pero no solo eso. Llegó un endemoniado y le dijo, sal y cállate, y salió, y el otro convulsionó y se fue y pegó un grito y de un pronto a otro estaba liberado. Se extendió por todas partes en la región de Galilea, no como ahora, ¿verdad? Por redes sociales o por correo o por llamada o por WhatsApp. No, eso se fue de boca en boca y se fue extendiendo la fama de Jesús. La fama de Jesús empezó a extender como una onda expansiva. Ese es el resultado de lo que sucedió. Pero ojo, y ese es el punto medular que uno amarra después de haber leído toda la vida de Jesús.
Y es que la fama se extendió por lo que Jesús hizo, por cómo Jesús enseñaba, por el poder que salía de él, pero no por quien realmente él era y por su mensaje transformador. Y nos damos cuenta, porque más adelante la Biblia nos habla que la mayoría de las personas de esa región donde Jesús en algún momento predicó con autoridad, donde expulsó a un demonio con autoridad, ¿qué hicieron? Rechazarlo. Es que lo que uno tiene que entender es que uno no se tiene que quedar con ¿quién es Jesús? El diablo sabe. ¿Qué hace Jesús? El diablo sabe. Y es fuerte, y es poderoso. Se puede llegar a la Biblia y decir, ¿cómo sabe Jesús? ¿Qué conocimiento el de Jesús? ¿Qué gato Jesús? ¿Qué sabiduría la de Jesús? Pero si usted no entiende en su vida que Jesús es Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Señor, y usted solo se deja admirar por lo que Él es, por lo que Él hace, y no por el contenido de su enseñanza y su respuesta a eso, no es una entrega de corazón, de sumisión, una rendición completa a la persona de Jesucristo, no va a pasar nada. No sirve de nada saber quién es Jesús y saber lo que hace, si no dejamos que esa persona, que ese mensaje transforme nuestras vidas. No basta quedarnos con lo que Él hace. No basta con asombrarnos. Y ahí es donde usted llega. Y todo esto que yo estoy leyendo y todo esto que aprendimos hoy se resume en: si Jesús es Dios, es el Santo de Dios y es la autoridad por sobre todas las cosas, mi respuesta a esa persona tiene que ser una rendición y sumisión completa. ¿Cuál es el principio teológico? La autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Eso es lo que está diciendo el texto. Autoridad cuando habló, autoridad cuando reprendió. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Obviamente un asombro. Pero ese asombro no fue suficiente, porque al final de la historia esa gente no cree en Cristo como el Señor y el Salvador. Y lo rechazan. Entonces, ¿cuál es la aplicación y qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros haga con este texto? Y es que responda la pregunta: ¿es Jesús Dios? Sí. ¿Tiene Jesús autoridad por sobre todas las cosas? Sí. Estoy rendido ante esa autoridad. Estoy sometido a esa autoridad. Está mi vida regida bajo el principio de que el Señor es la autoridad máxima. Y eso implica, estoy sometido a su palabra, estoy rendido en mis tiempos de adoración, en mis tiempos de devocional. Tengo una dependencia, estoy rendido a lo que Él me va a decir. Le he entregado cada área de mi vida, mi familia, el matrimonio, mi trabajo, mis finanzas. Estoy dejando que Él sea la autoridad por sobre todas las cosas, porque el fruto de la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento es una entrega a Cristo. La fe se ve en la obediencia. Decir que hay fe y vivir como me da la gana y dejar la obediencia a un lado es un error. Y esa es la pregunta que yo les hago hoy.
Y esa es la pregunta que tenemos que analizar. Si realmente usted entiende quién es Jesús, y si realmente usted entiende cuál es la autoridad de Jesús, y usted no está rendido a sus pies, ahí hay algo que no está bien. Porque no hay forma que el Espíritu Santo que se nos ha dado no nos lleve a doblar rodillas y a entregarle en serio todo a Cristo bajo el conocimiento de lo que hemos leído el día de hoy. Voy a volver a leer para cerrar lo que dice Colosenses 1 del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Usted y yo fuimos creados por medio de Él y para Él. Y si Él es el dueño de todo, nosotros tenemos que rendir nuestras vidas a Él y tenemos que vivir para Él. Y tenemos que tener confianza en Él. Nos guste o no nos guste la temporada en la que estamos. Él es la autoridad. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Rendirnos a la autoridad de Cristo es entender que Él tiene la primicia, es entender que Él es primero y yo soy segundo, tercero, cuarto. En mi vida yo tengo que ser un actor de reparto, no el autor ni el actor principal. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, no en usted y no en mí, en Él habita toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Él es la fuente de reconciliación, es por medio de Él, de su autoridad. Y quien dice que Él es, que hoy nosotros podemos estar en una relación personal con Dios, porque Él abrió un camino que estaba cerrado. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Así que, familia, ¿quién para nosotros es Cristo? Es de las preguntas más cruciales que podamos hacernos. ¿Y qué hacemos con esa respuesta? Marca nuestra eternidad. No nos quedemos solo con admiración. No nos quedemos solo con que es una añadidura. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Él tiene que gobernar nuestras vidas. Él tiene que ser la autoridad de nuestras vidas. Él tiene que ser el principal en nuestras vidas. Y cada área de nuestra vida tenemos que entregársela a Él. Es Jesús. No hay nadie que nos vaya a dar a cada uno de nosotros lo que Jesús nos puede dar. Nadie. Oremos. Señor,
Como decía Pablo, Señor, en Efesios, por este motivo, doblo rodillas ante aquel que es Padre de toda familia, tanto en los cielos como debajo de los cielos, Señor. Nos rendimos delante de ti hoy, Señor, reconociendo, como decía este demonio, que sos el Santo de Dios, reconociendo que eres Dios, reconociendo que sos autoridad máxima, reconociendo la necesidad que tenemos de humillarnos, de postrarnos y de rendirnos delante de ti para que vos seas quien gobierna todas las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir una vida de solo asombro por lo que eres y por lo que haces, sino que ese asombro se vuelva en una acción, Señor. Que sea lo que gatilla una acción, Señor, y que ese asombro nos lleve a una entrega. Que ese asombro nos lleve a poner nuestra fe en ti como Jesús, no solo el Salvador, sino también el Señor. Que ese asombro nos lleve a vivir una fe que da frutos de obediencia. Que esa fe nos lleve a entender que vos sos primero y nosotros somos segundos. Que esa fe nos lleve a entender que necesitamos de tu palabra, que necesitamos de tener intimidad con vos, que necesitamos de la iglesia, que necesitamos todos y cada uno de los medios de gracia y de las disciplinas espirituales que vos nos has dejado para que realmente nuestra vida sea un reflejo de que vos sos la autoridad que gobierna nuestros corazones, Señor. Y Señor, si hay algo donde tu autoridad no te la hemos dado, si hay algo que estamos guardándonos para nosotros, o si hay algo ahí que hoy nos estás diciendo, yo ya lo gobierno, que usted crea que no, Señor, que nosotros podamos rendirnos y podamos abrir y podamos darte espacio en nuestra vida para que vos hagas lo que tengas que hacer, Señor. Y que podamos salir de aquí no solo asombrados, sino transformados. No solo dando testimonio de lo que vimos y lo que oímos, sino de lo que vivimos en nuestro interior. Que no seamos como este pueblo de Capernaum, como esta sinagoga, como dice, como esa sinagoga de ellos, donde al final hubo rechazo, hubo desprecio. Que no seamos como aquellos que te recibieron con palmas y que después estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Que seamos creyentes de un mismo sentir. Que seamos creyentes rendidos a ti. Que seamos creyentes que confiamos en tu gobierno en nuestras vidas, Señor. Y que estamos con la convicción de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo visible, ni lo invisible, ni nada creado en el cielo, debajo del cielo, donde sea, puede separarnos de tu gran amor, Señor. Y que entendamos que vos dispones todas las cosas para el bien de quienes te aman, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Señor, esta iglesia se rinde ante ti, Señor. Esta iglesia reconoce que sos la autoridad, que eres el buen pastor, que sos la cabeza de esta iglesia y de todas las iglesias, Señor, que son tuyas. Sabemos que sos nuestro Señor, pero nos rendimos también a tu señorío, Señor.
Que seas vos por medio del Espíritu Santo quien guía nuestras vidas. Soltamos lo que tenemos agarrado. Soltamos lo que creemos que tenemos escondido. Soltamos esas áreas donde no dejamos que vos gobiernes, Señor, y entreguémoslas de una vez por todas hoy, Señor, para que vos puedas darnos esa reconciliación completa. Ya no la diste, pero a veces vivimos no creyéndola y con cosas ahí que no te pertenecen, Señor, que no te agradan. Que vivamos en un mismo sentir, que seamos cristianos íntegros. Pero para esto, Señor, necesitamos que tu Espíritu nos dé humildad, nos haga bajar la cabeza y nos haga correr ante ti con todo, Señor, y entregarnos. Te damos honra, adoración a ti, que eres el único digno de recibirla, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Nombre por sobre todo nombre, porque no hay nombre debajo del cielo en el cual podamos encontrar salvación, sino en el nombre de Jesús. Amén y amén.